Saludos queridos estudiantes, en esta segunda parte vamos a comenzar con toda la parte de la funcionalidad de nuestra aplicación. Ya hicimos todo lo del diseño, ahora nos corresponde la parte de la funcionalidad. Necesitamos que cada vez que nosotros presionemos este botón de siguiente, se cargue una nueva pregunta, se carguen las posibles respuestas. Y dependiendo si la respuesta anterior fue correcta o fue equivocada, podemos ir cambiando la frase motivadora y la imagen que tenemos. De manera que también si presionamos el botón de reiniciar, tendría que volver a la primera pregunta de nuestra colección. ¿Cómo vamos a hacer esto? Muy bien. Para comenzar, vamos a dirigirnos a la programación de este formulario, el formulario de cuestionario. Podemos hacerlo a través de cualquiera de los botones o podemos hacerlo directamente desde el evento de cuando se carga nuestro cuestionario. Es decir, doble clic acá en el marco y nos aparece esto, ¿de acuerdo? Entonces, este es nuestro evento del clic que nosotros ya lo teníamos hecho para que nos abriera la ventana de felicitaciones únicamente para ver que funcionara. Por el momento la vamos a quitar, que ya no la necesitamos. Entonces, esto es mi evento de cuando se carga la ventana. Evento de cuando se carga la ventana. Ventana. Esto es el evento de... Perdonen, acá escribí mal el comentario. Evento de cuando se hace clic en siguiente. A esto se le llama constructor de la clase. No le pongamos de repente tanta atención, únicamente debemos saber que esto es lo que se ejecuta al nada más iniciarse nuestra ventana, que es parte de una clase de tipo formulario. Y si nos damos cuenta, justamente lo que hace es inicializar todos los componentes. Si yo quito esto, lo que va a pasar es que no me va a cargar todos los componentes que hay aquí dentro, me va a cargar una ventana completamente vacía. Entonces, esta función es la responsable de que cargue todo correctamente. Ahora, vamos a escribir nuestro siguiente código de las preguntas dentro de la clase. Sin embargo, vamos a tener cuidado, por favor, de no escribir ni aquí afuera, sino que acá dentro, después de el public partial class, ¿de acuerdo? Entonces acá vamos a escribir. ¿Y cómo vamos a definir nuestras preguntas? Resulta que vamos a utilizar algo a lo que llamamos arrays. En programación hay muchos lenguajes que trabajan con arrays, me parece que la mayoría, si no es que todos, y tenemos la posibilidad de crear un tipo de variable en donde vamos a tener la posibilidad de guardar no solo un valor, sino una colección de varios valores. Todo esto que vemos acá en esta imagen, esto sería una sola variable, ¿sí? Una sola variable que tiene dentro de sí misma varias posiciones para guardar varios valores diferentes. Es decir, en este caso tenemos un array o un arreglo de 6 posiciones. Es decir, de tamaño, de ancho de 6 posiciones. ¿Por qué 6? Si yo aquí veo un número 5, sí, el array index. Resulta que acá el conteo de las posiciones lo hacemos desde el número 0. Entonces vamos enumerando desde 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿De acuerdo? Pero si nosotros contamos la cantidad de espacios, resulta que son 6. Lo único que comenzamos a numerar desde 0. Entonces, de otra manera, podemos decir que el ancho del arreglo es de 6, pero cada vez que vayamos a necesitar guardar o consultar uno de los valores, vamos a hacerlo a través de estos índices, que es lo que significa la palabra index. ¿De acuerdo? Entonces, el número 2 se encuentra dentro de la casilla 0 o del índice 0 de mi arreglo. El número 5 se encuentra dentro de la casilla 3 o índice 3 de mi arreglo, ¿correcto? Entonces, resulta que si nosotros lo pensamos, tendríamos la posibilidad de crear variables
de diferentes tipos, por ejemplo, una variable de tipo entero, una variable de tipo string, una variable de tipo flotante posiblemente, y podemos crear arrays que nos permitan guardar no solo uno, sino varios valores. Vamos a ver cómo hacemos esto en código. Para crear una variable comúnmente nosotros utilizaríamos el tipo de dato, por ejemplo int o por ejemplo string, ¿sí? Si voy a guardar preguntas, lo lógico sería que utilice yo string porque es un tipo de dato para cadenas de texto. Entonces voy a colocar aquí mi variable de tipo string que se va a llamar preguntas, ¿de acuerdo? Lo normal sería que yo acá directamente le escriba un valor, ¿de acuerdo? Pero lo que voy a hacer es colocar la siguiente sentencia. New string. Lo que sucedería es que si yo necesito guardar no solo un valor, sino varios, voy a colocarle estos símbolos a un lado de la palabra string. Permítanme, no encuentro el otro símbolo. Sería este símbolo, de acuerdo. Le coloco este símbolo a la par de la palabra string aquí y se lo coloco también aquí. ¿Sí? Ese símbolo lo que le va a indicar a mi entorno de programación es que esa variable no va a guardar un único valor, sino que va a guardar varios. Y justamente acá dentro de este espacio voy a colocar cuántos valores necesito. Es decir, voy a guardar 2 preguntas, voy a guardar 3, voy a guardar 4. ¿Cuántas preguntas necesito yo guardar? Bueno, comencemos con 5. ¿Sí? Justamente vemos que ya no me lanza ningún error. Entonces ahora lo que tengo hecho es que yo tengo creado un arreglo parecido a este, pero únicamente de 5 casillas, que si comenzamos contando desde 0 llegaría hasta la posición 4, ¿correcto? 0, 1, 2, 3 y 4, son 5 casillas. Muy bien. Y ahora, ¿cómo le digo a esta variable qué valores va a contener? Puedo abrir llaves acá y dentro de las llaves puedo ir colocando los valores. Por ejemplo, puedo colocar pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3. Todo esto tiene que ir entre comillas. Voy a dejarlo como espacios vacíos. Entonces se dan cuenta que aquí ya no me lanza error. Justamente estoy pudiendo definir en todos estos espacios. Voy a rellenarlo acá. 5 textos diferentes en una misma variable. Y cuando yo necesite utilizar estos valores es súper sencillo porque lo que hago es colocar el nombre de la variable, coloco estos mismos símbolos que se llaman corchetes y dentro de esos corchetes voy a colocar el índice que yo quiero consultar. Por ejemplo, puede ser 0, 1, 2, 3, etc. Y entonces lo que me va a mostrar o me va a devolver va a ser el valor que hay dentro de esa casilla, es decir, el valor que yo tengo guardado acá. Si coloco el índice 0, me va a mostrar pregunta 1. Si coloco el índice 3, por ejemplo, sería 0, 1, 2, 3. Me va a mostrar este texto de acá. ¿De acuerdo? Entonces, la cosa es que ahora nosotros no necesitamos únicamente guardar nuestra pregunta. Necesitamos también poder guardar las respuestas. Entonces, la estructura que vamos a utilizar es la siguiente. Tiene que ir guardada primero la pregunta, después la respuesta 1, respuesta 2, respuesta 3 y la respuesta correcta. R correcta le voy a poner. ¿Sí? Esa es la estructura que yo necesito seguir, pero esto es para cada pregunta que voy a hacer. ¿Será entonces que voy a crear 10 variables
de tipo string en modalidad de array o de arreglo para poder guardar todas mis preguntas? No, puedo hacerlo con la misma. ¿Cómo hago para convertir esto en una variable que me permita guardar no solo una pregunta, sino varias? Justamente puedo hacerlo convirtiéndolo en un arreglo multidimensional. Es decir, que pueda guardar varias casillas diferentes. Por ejemplo, si yo le coloco una coma en este espacio y acá adentro le coloco yo otra coma y coloco un 5, lo que estoy haciendo acá es decirle para empezar que va a ser un string multidimensional y acá le estoy indicando cuántas dimensiones. Le estoy diciendo que van a ser 5 filas con 5 columnas. Las columnas serían justamente como las que ya tenemos definidas, ¿de acuerdo? Las filas serían más o menos estructuradas de esta manera, ¿sí? Ahora bien, si yo cambiara esto y yo pusiera, por ejemplo, 10,5, lo que estoy indicando es que voy a guardar 10 filas con 5 columnas, justamente como lo tengo acá, ¿de acuerdo? Entonces yo en este caso voy a definir que voy a utilizar únicamente 5 preguntas como ejemplo. Para que no se nos haga tan difícil de recordar, voy a crear una variable acá. Le voy a poner que sea de tipo entero y que sea una variable llamada cantidad de preguntas, a la que le voy a asignar entonces un 5. Y acá me metí a donde no era necesario. Entonces acá en vez de colocar un 5 voy a colocar el nombre de la variable, que sería cantidad de preguntas. Aquí me lanza error porque tengo que crear esta no como variable como tal, sino como una constante, ¿sí? Porque estos valores tienen que ser valores constantes, no pueden estar cambiando cada rato. Es decir, media vez yo le defino el tamaño, ya no puedo estarlo cambiando cada rato. Entonces ya tengo la cantidad de preguntas y esto sería la cantidad de columnas, porque va a ir acá. Mi pregunta, por ejemplo, ¿cuánto es 10 por 10? Acá va la primera respuesta. Puedo poner un número al azar, un 80. Acá otra respuesta, un 50. Acá otra respuesta, un... aquí tendría que haber una respuesta que sea correcta. Entonces puede ser la 100. Puede ser 100 justamente, ¿verdad? El valor correcto. Y entonces en este último espacio tengo que volver a escribir la respuesta que sí es correcta. Todo esto tiene que ir encerrado entre llaves, porque resulta que las llaves son lo que nos ayuda a dividir cada una de las filas. Es decir, lo coloco de esta manera, coloco una coma y ya puedo continuar con mis otras preguntas acá abajo. Voy a colocar las 5 para que no me lance ya error y nos damos cuenta que ya me aparece que todo está correcto. Entonces solo me haría falta acá escribir preguntas diferentes. 5 por 5. Voy a poner que sea acá 25, acá 50 está bien y 100 está bien. Entonces, de estas tres, la respuesta correcta es 25. Lo voy a escribir acá en el último espacio. Recordemos que este último espacio es para escribir la respuesta correcta de cualquiera de estas tres. Entonces, escribo otra pregunta. Puede ser un 3 por 8. ¿Cuánto es 3 por 8? Voy a escribir una respuesta al azar aquí, un 90. Acá voy a escribir un 40. Y 3 por 8, la respuesta correcta es 24. Entonces coloco 24 ahí, 24 acá. Para que me entiendan mejor, esta pregunta o esta respuesta, perdón, este texto es el que se me va a mostrar acá en la respuesta 1. Esto es lo que se me va a mostrar en la respuesta 2. Esto es lo que se me va a mostrar en la respuesta 3. Y este último texto es el que voy a utilizar después de que la persona responda para comparar si la respuesta que seleccionó coincide con esta respuesta correcta.
Entonces voy a terminar las otras. 4 por 4. Aquí está bien 80. Le voy a dejar acá un 16. Aquí que quede un 10. Y yo sé que la respuesta correcta es entonces 16. Acá vamos a poner 45, 12, 84, 2. Ok, mi pregunta, bueno, tengo que colocar alguna que sea correcta acá. 84. Voy a cambiar el 84 por esto. Entonces, dos números que multiplicados den 45, vamos a colocar 9 por 5. ¿Sí? Entonces, aquí pueden ir variando ustedes. Pueden poner preguntas que tengan que ver con sumas, preguntas que tengan que ver con potencias, con restas, con divisiones. Eso ya depende de ustedes, ¿sí? De acuerdo. Entonces, esta va a ser la estructura que voy a utilizar. Si yo necesito 10 preguntas, solo voy a cambiar acá el valor a 10 y acá en esta mi estructura para preguntas voy a colocar las 10 filas que yo necesito. ¿De acuerdo? Para que se nos haga más fácil de entender. Entonces, ya con esto tengo finalizada la estructura de las preguntas que voy a utilizar.